Evangelio de Marcos, ¿no? Juan Marcos. Recordemos que es un evangelio dirigido especialmente a los romanos. Es un evangelio bastante conciso, no da tantos detalles como otros evangelios, y se basa más que todo como en acción, mucho de acción, de hechos que suceden sin dar tantos detalles. Pero tenemos los otros evangelios para conocer más detalles, porque hay pasajes paralelos. De pronto no todo lo de estos evangelios está en nosotros, pero sigue la mayoría. Recordemos que Marcos, Mateo y Lucas son llamados evangelios sinópticos, son muy parecidos, aunque no son iguales, y el de Juan es un poco diferente, o bastante diferente, escrito mucho tiempo después que estos primeros, y seguramente él quería contar otras cosas que no estaban en estos evangelios. De todas maneras, la palabra de Dios nunca se contradice. Esos evangelios se complementan y cada uno tiene un enfoque diferente. Recordemos, Mateo presenta a Jesús como el rey, Marcos como el siervo perfecto, Lucas como el hombre perfecto y Juan como el Hijo de Dios. Dios. Díganlo duro, mi hermano, con confianza, tranquilo. Como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios y como Dios. Que recordemos que hay personas que dicen que es Hijo de Dios pero que no es Dios. Entonces, es Hijo de Dios, pero ¿qué? Como parte de Dios, no porque haya sido engendrado por él. Bueno, hemos visto en el capítulo 14, entre otras cosas, hemos terminado con la negación de Pedro. Pedro negó a su Señor. Entonces vemos que Jesús, en una sola noche ya se ha destapado una traición por parte de uno de sus discípulos y una negación por parte del que se creía el líder, ¿no? el que más siempre está como al frente, poniendo el pecho y hablando, representando a los otros, Pedro. O sea, ya ha sido traicionado y negado, pero también sabemos que ha sido llevado a la casa del sumo sacerdote y ha sido torturado. Ha recibido una verdadera paliza al Señor. Vamos a comenzar con el capítulo 15. Recordemos que se reunieron de noche, lo que era ilegal, iba contra la ley. Se reunieron de noche, llevaron falsos testigos, lo golpearon, cosas que eran completamente ilegales. Hasta el golpearlo era ilegal. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Cuando dice aquí muy de mañana, es que es realmente muy de mañana. Esos funcionarios romanos empezaban a trabajar temprano para juzgar, 6 de la mañana, tempranito. Ahora, recordemos otra cosa, esto era una conspiración. La idea era matar a Jesús, y sabían que Jesús tenía seguidores. Lo habían abandonado en la noche, pero podrían volver a aparecer en la mañana. Entonces tempranito lo llevan para darle un viso de legalidad al juicio que habían hecho ellos en la noche, un juicio ilegal. Para darle un viso de legalidad, entonces lo llevan tempranito, pero ¿a dónde? Donde los romanos. ¿Pero por qué donde los romanos? Porque el concilio no tenía derecho a condenar a muerte a nadie. Los romanos se reservaban ese derecho. En este momento, en Judea no había rey. No había rey. Herodes era rey, pero en Galilea. Pero en Judea no había rey. Mandaba el gobernador romano, que se llamaba Poncio Pilato. Un nombre que recordamos todos, asociado con infamia, ¿no? Poncio Pilatos. Entonces lo llevan donde él. Ahora, la acusación va a cambiar. ¿Por qué? Porque para ellos era un blasfemo, o sea, una persona que le había fallado a Dios, que hablaba en contra de Dios, pero era una cuestión religiosa. A los romanos eso no les interesaba, ellos no se metían en eso, decían cosas de ustedes, pero ellos permitían que los pueblos conquistados veneraran a sus dioses, pero no se metían en cosas de su religión. Entonces ahora le cambian la acusación y lo acusan de proclamarse rey en vez del César, que era el rey de los romanos, y se suponía que era el rey de Israel, porque lo habían impuesto. Entonces lo acusan ahora de una cosa así para poder obligar a que lo condenen a muerte. Entonces ahora la acusación es de querer suplantar al César. ¿Por qué? Porque a los romanos eso sí les interesa y les preocupa, que se subleven y que haya un nuevo rey en esta tierra. ¿Cómo así? Si el rey aquí en esta tierra es César.
Y si no me nombré aquí es porque César lo nombre. Bueno, entonces lo llevaron tempranito y amarrado, imagínense, lo llevan atado. Un hombre manso que no se reveló, que se dejó llevar, que está golpeado, martirizado, rodeado de gente y lo llevan amarrado. Tal vez, pienso yo, tal vez era para hacerle ver a este romano que ese hombre era peligroso y por eso tocaba amarrarlo, porque él no se resistía, pero se lo llevan amarrado a Pilatos. Versículo 2, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. De pronto la traducción griega, dice un comentarista de esta pregunta, sería mejor: ¿tú eres rey de los judíos? La traducción de griego sería como más exacta así, según ese comentarista. ¿Por qué? Imagínense este hombre atado e ensangrentado, probablemente ya desfigurado, porque recordemos que le daban golpes en el rostro, le cubrían el rostro y lo golpeaban y le decían que si él era Dios, pues dijera quién lo había golpeado. Capítulo 14. Ya desfigurado. Y le dice: tú eres el rey de los judíos. ¿Y Jesús qué le contesta? Tú lo dices, tú lo has dicho. Está afirmando que él es el rey. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Dice otro de los evangelios que ellos no entraron hasta donde Pilato interrogó a Jesús, porque no querían contaminarse, porque era la Pascua. Era la Pascua, no quería contaminar, entrando a la casa o al recinto de los romanos. Pero para matar a un hombre, para conspirar para matar a un hombre, justamente para eso sí no estaban impuros. Para eso sí no eran impuros. Bueno, hoy en día vemos mucho eso también, ¿no? Una doble moral. Una doble moral. Para muchas cosas. Y le acusaban muchísimo, decía, hay cantidades de cosas. Recordemos, ¿no? Blasfemo, bueno, cantidad de cosas que le decían. Y otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Porque Jesús no decía nada. Callado. Pilato supondría que un hombre acusado de tantas cosas y después de haber sido tan maltratado, pues dijera algo en su defensa. Y si era inocente, pues lo dice. Es que el que es inocente usualmente lo dice: yo soy inocente, y lo sostiene. Hasta los que son culpables se defienden diciendo que son inocentes, mintiendo. Y este hombre veía que Jesús no respondía nada a todo lo que le decía. Mira de cuántas cosas te acusan. Le dicen: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Mis hermanos, nosotros somos capaces, ¿cuántas veces hemos sido capaces de quedarnos callados cuando alguien nos ofende o nos acusa injustamente? Difícil, ¿cierto? Hasta decimos: tenemos derecho a defendernos. Es un derecho de un ser humano de defenderse. Jesús guardó silencio porque él tenía un objetivo. Su objetivo era dar su vida por nosotros. No teníamos que perder tiempo respondiéndole a esta gente. Ahora, sabemos que sí hubo un diálogo más extenso entre él y Pilatos. Si quieren mirar los otros evangelios en su casa, mis hermanos, pueden mirar Mateo 27, Lucas 23 y Juan 18 y 19. Están los mismos detalles de lo que vamos a ver hoy. Ya hay un poco más de información acerca de lo que hablamos. Recordemos que Marcos es muy conciso. Él es muy conciso. Entonces no da todos los detalles. Y en realidad, cuando se habla del sacrificio de Jesús, los evangelios no dan muchos detalles realmente de lo que representaba. Eso por lo que Jesús pasó, en detalle, no lo dicen. Cuentan algunas cosas, pero no dicen los detalles. De pronto en los últimos años hemos visto ya publicaciones de médicas que informan todo lo que Jesús tuvo que pasar, cómo fue su agonía, su sacrificio, su muerte. Hemos visto películas que a veces las critican porque dicen: ay, eso es tan crudo. Pero es que así fue. Así fue. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen.
Era una costumbre que tenía Pilatos, de que en las fiestas soltaba a un preso para contentar al pueblo, como una concesión graciosa. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Imagínense. Las palabras que emplean los evangelios para describir a este hombre dicen bandido, salteador. Otro evangelio dice que robaba. Era un criminal. Y además era un rebelde. ¿Contra quién? Contra Roma. Y estaba preso por rebelarse contra Roma. Y había habido muertos en esa rebelión. Y a este hombre lo acusan de eso, y a Jesús lo acusan de rebelarse contra Roma y querer hacerse rey en vez del César. Y este Barrabás sí realmente lo hizo. Jesús no lo hizo, sabemos que no lo hizo. Él no estaba rebelándose contra el César, él estaba hablando de su reino, que sabemos cuál es su reino espiritual. Pero sí tenía derecho a ser el rey de los judíos, por su linaje, de todas maneras, por su sangre, descendiente de David. Pero él no estaba usurpando el trono de César ni nada de eso. Pero este hombre sí quiso acabar con el reinado de los romanos. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, o sea, que liberara a un preso. A esa multitud, pues, ¿quiénes serían? Seguramente eran amigos de él, seguidores de él, simpatizantes de él, gente llevada por los sacerdotes. No es posible que los peregrinos que estaban en Jerusalén para la Pascua ya tan temprano estuvieran ahí. Mucha gente se quedaba en Jerusalén, pero otros acampaban alrededor de la ciudad, afuera. Entonces, posiblemente estos no eran ni siquiera los peregrinos, eran gente de ahí, gente llevada por ellos y gente amiga de Barrabás. Porque sabían que en la Pascua Pilato siempre soltaba preso. No sabemos si todos los romanos, los gobernadores romanos lo hacían, no sé. Yo por lo menos no tengo esa información. Sé que Pilatos lo acostumbraba. Y el verbo griego, en el tiempo verbal en que está, indica que era algo consuetudinario, una costumbre que él tenía de hacer eso. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él conocía muy bien a esos sacerdotes. Sabía que lo habían entregado por envidia, por odio hacia él. Entonces, él, en medio de todo, él cree que de pronto puede soltar a Jesús. Y le dice a esta gente, pues, él sabe que los sacerdotes son unos y el pueblo es otro. Y él dice: ese hombre ensangrentado que está aquí, ya mire el castigo, ¿no? ¿Quieren que lo suelte? Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, o sea, al que sí se había rebelado contra Roma. Entonces, al que sí se rebeló contra Roma es el que quieren que suelte. Y la gente sigue lo que los sacerdotes le están diciendo. Respondiendo a Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Miren que Pilato en medio de todo está buscando una salida. ¿Por qué? No es porque él le parezca que Jesús dice la verdad, que Jesús es muy querido, no. Él quiere quedar bien con todo el mundo, es un político. Así son los políticos, quieren quedar bien con Dios y con el diablo. No es que le esté buscando salvar a Jesús porque es pobrecito y tal vez está diciendo la verdad, pero además él no encontró una falta en él, no había pruebas, es que no había pruebas. Y entonces el pueblo les pregunta: ¿qué hacemos? No, crucifícalo. Yo creo que él no lo podía creer. Esta gente prefiere que soltemos a Barrabás y que crucifiquemos a este hombre que no ha hecho nada. ¿Ah? Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Él no veía ningún mal. Jesús no había hecho ningún mal, no lo veía por ninguna parte, no había pruebas. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo ¿qué? Satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. O sea que Jesús fue crucificado a cambio de Barrabás. Pero aquí donde dice le soltó a Barrabás, bueno, donde dice soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de soltarle,
podemos colocar nuestros nombres. Él murió por Barrabás, pero también por ti, por ti, por ti, por mí. Por eso dice Marcos 10:45, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que también se puede traducir en lugar de muchos. Por Barrabás también murió. No solo porque aquí lo intercambiaron, sino porque vino a dar la vida por todos. Pero todos no lo aceptan. Todos no lo aceptaron en esa época, ni todos lo aceptan hoy tampoco. Ese sacrificio que hizo para tener vida eterna y perdón de pecados. Queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús. ¿Después de qué? De azotarle. ¿Cómo era esa flagelación, esos azotes? Eso no era cualquier cosa, eso era un látigo con 9 tiras de cuero. Y en la punta tenían pedacitos de metal, o pedacitos de hueso, o piedritas. Y eso desgarraba las carnes. A la persona la colocaban inclinada sobre un poste bajito, y 2 soldados se turnaban. Golpeaba el uno, golpeaba el otro, golpeaba el uno, golpeaba el otro. Muchas veces se podía ver los órganos internos de la persona a través de las heridas. Por eso pasó el Señor Jesús. Después de que esa noche lo habían torturado, golpeándolo, escupiéndolo, maltratándolo, ahora lo azotaban. Entonces Pilato lo entregó a azotarlo. Los otros evangelios nos muestran que él, después de haber azotado, volvió y lo presentó, y sin embargo decían, crucifica. Decía, aquí al hombre, no, y aún así, crucifica. Después de azotarle, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿A quién? A toda la compañía de qué? De soldados. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve Rey de los judíos. Un atuendo, el color púrpura rojo era para los nobles y para los reyes principalmente. Entonces le pusieron eso para... Salve Rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias en son de broma, ¿no? De mofa. No sabían esos hombres que estaban burlando del creador del universo, ¿ah? Del sustentador del universo, golpeándolo además, maltratando a Dios. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Este comentario de que era padre de estos dos señores, Alejandro y Rufo, es porque probablemente eran personas conocidas en la iglesia ya. Cuando Marcos escribió esto, eran personas conocidas. Y Cirene es el norte de África. Era un judío que vivía en el norte de África, o venía del norte de África, seguramente para la Pascua. Pablo también menciona un Rufo en sus cartas, posiblemente sea este mismo, pero un Rufo en Roma. Entonces, es muy probable que este señor y sus hijos aceptaron a Cristo y se convirtieron. Pero cuando menciona al padre de Alejandro y de Rufo es porque eran conocidos de las personas que iban a leer este evangelio. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ese lugar en este momento no se sabe exactamente dónde quedaba. Se sabe que quedaba fuera de los muros de la ciudad, pero como ese terreno ha cambiado, la ciudad ha cambiado, la topografía ha cambiado, no hay certeza. Algunos dicen que está en el lugar donde está el que llaman el Santo Sepulcro, otros dicen que no, que está en otro lugar, que es otra colina. No se sabe exactamente a dónde el lugar lo llevaron, pero posiblemente el nombre de calavera era por la forma que tenía esa montaña. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? Porque esa mirra era como una especie de soporífero. Se lo daban eso a los condenados para que mitigaran el dolor que iban a sentir. O sea, que los adormecía. Era como drogarse, doparse.
Por eso el Señor no lo quiso tomar, porque él quería vivir lo que tenía que vivir y sufrir lo que tenía que sufrir. Por eso no quiso aceptar ese calmante que le iban a dar. En realidad, dice el comentarista, es más como una especie de vino agriado o avinagrado, algo así. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Aquí se cumple otra profecía acerca de Cristo, del Salmo 22, 18, que sobre su ropa echarían suertes. Porque era costumbre, además, que entre la ropa de los crucificados se las repartían entre los soldados. La costumbre que había. Era la hora tercera cuando le crucificaron. 9 de la mañana. Si ve que el juicio fue tempranito, eso madrugaron a darle visos de legalidad. Hoy en día no pasa eso, pero hoy en día no hay juicios amañados, no. Hoy en día no. Pues sí, le dieron un viso de legalidad. Por la noche lo juzgaron y legalmente madrugaron a llevarlo de los romanos para darle un aire de que esto era legal y correcto. Lograron que lo condenaran y se lo llevaron de una vez rapidito, después de azotarlo, tenga. Y a las 9 de la mañana lo estaban crucificando. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Eso fue el letrero que mandó colocar en la cruz en 3 idiomas Pilatos. Estaba en latín, en griego y en hebreo. Juan agrega que decía además Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de Oro. Crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ahorita la vamos a leer, esa escritura. Porque con esos 2 hombres que pusieron a los lados de él, se cumplió otra profecía que había acerca de Jesús. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Que él había dicho que destruyeran ese cuerpo y él lo restablecería en 3 días, pero estaba hablando de su propio cuerpo, no del templo. Pero ellos lo usaron para acusarlo de blasfemia y se burlaban de él. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Al decir que el Cristo no se puede salvar a sí mismo, querían demostrar que sus milagros y sus cosas eran falsas, que todo lo que había hecho era falso, por el poder de Satanás, como ellos decían, de Belcebú. Por eso decían, no se puede salvar, esta es la prueba de que él no es realmente el Hijo de Dios, que es el Mesías, al decir eso. Y decían que bajara para que viéramos y creyéramos. Bájese ahí para que veamos y creamos. Y resulta que con Dios las cosas no son así, es al revés. Primero creemos y después veremos, porque es por fe. Primero viene la fe y después uno ve. Antes no, y ellos querían al revés. Y hoy en día ocurre eso, ¿no? Milagros, prodigios, señales, curaciones, lo que la gente quiere ver. Ahora en el curso de dones espirituales hablábamos de eso, ¿no? ¿Por qué Santa llega a esos lugares? Porque la gente quiere oír lo que quiere oír, les dice lo que quieren oír y quieren ver cosas espectaculares, sobrenaturales, para creer. Pero es al contrario, primero creemos y después veremos el poder de Dios, la mano del Señor. Hermanos, los invito, vamos a dejar por ahora aquí esta parte de la crucifixión. Los invito a Isaías, al profeta Isaías 53. Capítulo que el pueblo judío hoy en día realmente omite, casi que tienen prohibido mirarlo. Vamos a leer a ver si concuerda con lo que acabamos de ver acá. Desde el versículo 3 vamos a leer. Está hablando del siervo del Señor. Este capítulo es uno
uno de los capítulos de Jeremías, de Isaías, perdón, que habla sobre el siervo de Dios. Dice, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando de la parte espiritual, no está hablando de enfermedades físicas, está hablando del pecado, lo que no se habla mucho hoy en día. A veces hablan del pecado y la gente como que sale corriendo, no quieren escuchar. Fuimos curados del pecado, restablecida la comunión con Dios. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo más duro. El pecado de todos nosotros. No fue el sufrimiento físico, que fue bastante, sino el tener que cargar nuestros pecados por nosotros, para darnos la redención. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de quién, de Jesús, casi 800 años antes de la muerte de Jesús. Está hablando de Jesús y describiendo. Vamos a saltar un momentico aquí al versículo 12. Dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Leíamos ahora que fue sacrificado entre dos inicuos, decía el Evangelio de Marcos. Inicuo es un pecador. Aquí se está hablando de eso, lo mismo, fue contado con los pecadores. Recordemos una cosa, esto fue escrito en arameo, y Marcos conocía la versión de la Septuaginta, que a veces el vocabulario cambia un poquito, porque es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Entonces, las palabras a veces no son las mismas, pero el inicuo y pecador son sinónimos. Se está cumpliendo esta profecía con el sacrificio de Jesús. Fue contado entre los transgresores, los pecadores, los inicuos, y fue contado habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por quién, por los transgresores. Ahí podemos anotar nuestros nombres también. Él oró por nosotros muchas veces en el huerto, cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba colgado en esa cruz, oró por nosotros. Y si Barrabás fue liberado, no sabemos qué pasó con él después. Hay tradiciones y leyendas de que después se convirtió. La Escritura no nos dice qué pasó con Barrabás, pero él dio su vida por Barrabás y por ti y por mí, por ti que estás viendo este mensaje. Hermanos, a veces nos quejamos de unos dolores, sufrimientos, pesares que tenemos en la vida, pero aún así prácticamente ninguno de nosotros está dispuesto a dar la vida por otro. Pero Jesús sí lo hizo, por amor a nosotros. Él lo hizo. De pronto una madre da la vida por su hijo, ¿cierto? El amor de madre es muy fuerte, pero a veces hay madres que no dan la vida por su hijo. Pero Jesús sí estuvo dispuesto a estar al último a dar la vida por nosotros. Ese sacrificio de Jesús nos da vida eterna, perdón de pecados. Es solamente hablar con Él. Ahí en la soledad de tu corazón puedes hablar con Él si no has aceptado a Cristo. Habla con Él, que a nadie lo echa fuera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias porque
rompiste el velo con tu sacrificio, el velo que nos separaba de Dios. Podemos acudir ante tu trono, Señor. Gracias, Padre, por eso. A veces no alcanzamos a entender qué tan grande fue lo que hiciste, porque no solamente fue estos últimos días, esta última semana, fue toda tu vida, Señor, que tuviste que soportar muchas cosas por amor a nosotros, habiéndote hecho igual a nosotros. Dejamos en tus manos esta semana que viene, Señor, las actividades, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros estudios y el regreso hoy a los hogares. También las personas que no han podido venir hoy, Señor, tú sabes, varios están viajando, Señor. Están bajo tu cuidado, Señor, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenido.